Todo comenzó a principios del siglo XX, un evento que cambiaría por completo el rumbo del globo terráqueo y toda la humanidad. Esto nos remonta al año 1870, en el cual se desató una enemistad entre Alemania y Francia por la guerra franco-prusiana, en la que Alemania gana los territorios de Alsacia y Lorena. A partir de entonces en Francia surge un fuerte deseo por recuperar dichos territorios. Los alemanes por su lado tratan de borrar la cultura francesa en Alsacia y Lorena, y de mantener a Francia aislada del resto de las grandes naciones. Por otro lado estaban los intereses enfrentados entre Rusia y el Imperio Austrohúngaro en la zona de los Balcanes. Pero sin duda una de las causas más importantes de esta guerra fue el nacionalismo de la época. Este causó que la idea de que las poblaciones con un mismo origen étnico, lengua e historia común tuvieran derecho a formar estados independientes y se expandiera por multitud de lugares. Esto provocó las revoluciones y los fuertes movimientos nacionalistas del siglo XIX, a través de los cuales se consiguieron las unificaciones de Alemania e Italia y la independencia de Bélgica. En los años previos al conflicto se habían establecido dos grandes alianzas, la Triple Entente y la Triple Alianza, que van a ser el centro de los enfrentamientos de esta Primera Guerra Mundial. Bismarck había construido una compleja red de tratados internacionales cuyo elemento clave era la Triple Alianza que ligaba a Alemania con Austria, Hungría e Italia. Por último, animadas por Francia y tras resolver sus problemas, en 1907 se firmó el Acuerdo Anglo-Ruso. Se ponían así las bases de la denominada Triple Entente entre Francia, Gran Bretaña y Rusia. Pero, el hecho definitivo que desencadenó la guerra fue el atentado que acabó con la vida del archiduque Francisco Fernando, heredero de Austria, y su esposa. Este incidente tuvo lugar el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, Bosnia. El crimen fue obra de militantes de un grupo terrorista serbio conocido como la Mano Negra, cuya cabeza principal era el jefe del servicio de inteligencia del Estado Mayor serbio. La guerra tuvo dos frentes de ataque, el frente occidental y el frente oriental. El frente occidental consistió en una larga guerra de desgaste en trincheras sin movimientos ofensivos relevantes, y el frente oriental en una batalla de caballerías que se determinó por los avances del eje central, Alemania y Austria-Hungría, y la inestabilidad interna de Rusia, que acabó con la monarquía del país en la llamada Revolución de Febrero de 1917. En consecuencia, Rusia firmó un acuerdo de paz conocido como Tratado de Brest-Litovsk con las potencias centrales en marzo de 1918. Pero, un hecho que cambió el transcurso del conflicto fue la entrada de los Estados Unidos el 4 de abril de 1917, quien decide dejar de lado su posición neutral y entrar en la Primera Guerra Mundial por diversas causas. Una de ellas fue el hundimiento del barco Lusitania, cuando un submarino alemán disparó torpedos sin ningún tipo de aviso al barco británico dedicado al transporte de pasajeros. El hundimiento nunca fue olvidado y pesó en el ánimo de los americanos. Otra causa fue un interés económico con los países aliados, para mantener negocios y venta de armas, pero el suceso de mayor peso fue el telegrama Zimmermann. Enviaron un telegrama a sus embajadores en Washington D.C. y México D.F., indicándoles que buscaran un acuerdo con México para que atacara a Estados Unidos. A cambio, Alemania prometía una sustancial compensación económica y la devolución de los territorios perdidos durante la Guerra México-estadounidense de mitad del siglo XIX. El gobierno de Venustiano Carranza declina la oferta. El impacto que tuvo este nuevo partícipe en la guerra fue instantáneo para combatir y derrotar a Alemania. Cuando hay una guerra sobresalen los avances científicos y tecnológicos, y en esta guerra hubo muchísimos avances, tenemos muchos inventos bélicos y de otro tipo. Uno de los principales fue el tanque de guerra, el cual tenía el nombre de Mark I, fue un vehículo sobre orugas y el primer tanque en el mundo desarrollado por el ejército británico para la necesidad de romper el dominio de las trincheras y ametralladoras en los campos de batalla. Otro invento fue el gas mostaza, que son productos químicos empleados fundamentalmente como armas químicas. Fue sintetizado para acosar e incapacitar al enemigo y contaminar el campo de batalla, y uno de los más fuertes fue el lanzallamas. Cada hombre era dotado de un depósito de combustible y un camión por el que podía proyectar llamas hasta una distancia de 20 metros. Se usó en contra de los franceses en la tristemente famosa batalla de Verdún.
En estos primeros días tuvo un gran efecto psicológico en los soldados enemigos. En la mañana del 11 de noviembre de 1918, tras 4 años de los largos y duros combates que se llevaron a cabo en los frentes occidentales y orientales de Europa, llegó por fin el cese de las hostilidades. Este acontecimiento marcaría también el final de los imperios austrohúngaro, turco-otomano, ruso y alemán. En el interior de un oscuro y frío vagón de tren, representantes franceses y británicos de la Triple Entente y los representantes de los imperios alemán y austrohúngaro acordaron un armisticio y cesaron las hostilidades. Ingleses y franceses presionaron al presidente estadounidense para imponer términos más duros para el armisticio. La firma del Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919 y que se puso en vigor el 10 de enero de 1920, supuso por fin la paz, pero una paz por la que Alemania se veía obligada a entregar territorios, armas y a pagar una elevada cantidad en concepto de indemnización por la destrucción que causó. Este suceso histórico tuvo muchísimas consecuencias y demostró el pensamiento individualista de cada país. También nos enseñó cómo el sentimiento nacionalista puede acaparar todos los sentidos y dejar de lado el uso de la razón. No sabemos con exactitud qué hubiera pasado si estos conflictos no hubiesen sucedido, pero nos deja una enseñanza y una reflexión de que las ideologías de los altos mandatarios pueden afectar a miles o millones de personas, destruir sueños y metas que jamás fueron cumplidos, familias rotas y personas que jamás volvieron a ver a sus seres queridos. La principal lección de la historia, solía decir el gran historiador británico Alan John Percival Taylor, es que no nos enseña nada. Tal vez porque los humanos, a diferencia de casi todos los animales, que rara vez tropiezan en la misma piedra, nunca aprenden de ella. Las citas utilizadas para este video fueron National Geographic y palabras del historiador J.P. Taylor. Gracias. Explicación. Lo que yo realicé para este proyecto fue recopilar la información más importante de la Primera Guerra Mundial para después representarla en un video estilo documental con un poco de animación digital y edición. Este video fue llevado a cabo con un editor de computadora en el cual se pueden hacer muchas cosas y hacer vídeos de todo tipo. Este editor se llama Sony Vegas y es un excelente editor de video. Decidí hacerlo de esta manera porque tengo conocimientos y sé manejar este tipo de programas. También me llamó la atención tratar de realizar un video estilo documental y tematizado explicando todo lo que sucedió en este conflicto mundial. Pude mejorar mi aprendizaje al realizar este proyecto, comprendí mejor la localización geográfica, los personajes involucrados, las alianzas y también pude entender que los pensamientos individualistas de cada nación pueden conllevar a un conflicto mundial, afectar a miles de personas y solo buscar lo que le conviene a cada nación.